Gracias, Majo. Gracias por la presentación. Gracias a todos ustedes. Como justo compartes, Majo, pues muy entusiasmado de esta etapa final de esta Academia HTK, al menos de este ciclo de academia. Sin duda es algo que estaremos repitiendo en el futuro con algunos otros contenidos, con algunas otras enseñanzas, ideas, lluvias de ideas y paneles. Entonces, manténganse pendientes en nuestras redes sociales y a través de nuestro boletín una vez que se suscriban para que puedan recibir la información del siguiente set de academia que vamos a tener. Como bien mencionabas, Majo, este es el 9º webinar que tenemos en este año. Ahora en septiembre están los 8 que describiste en nuestro canal, específicamente YouTube. Para este tema, pues se vuelve emocionante y es parte de lo que más me gusta alrededor del entorno de la administración y la gestión de activos. Tiene que ver con tecnología, tendencias tecnológicas y mi propia pasión o entusiasmo respecto al uso de diferentes herramientas tecnológicas. Entonces, pues es un tema que con mucho gusto voy a compartir con ustedes y que disfruto bastante. Como decíamos, 9º webinar, el futuro de la gestión de activos hacia un modelo autónomo y predictivo. ¿Qué nos espera? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de la gestión, la administración de los activos en un 360? No solamente en términos de inventario, sino también en la identificación de condiciones de operación, conciliaciones, avalúos, etcétera. ¿Cuál es el futuro de la gestión del activo? Recuerden, pueden mandarnos aquí a este número de WhatsApp un mensajito y aquí mismo podemos compartirles de regreso la presentación y eventualmente cuando el video esté en línea les haremos saber la liga del video para que lo puedan consultar y si ustedes quisieran también compartirlo con las personas que estuvieran interesadas en conocer un poco más sobre estas tendencias. Vamos a dar una empapadita, en realidad vamos a hablar de manera general y en una fotografía aérea de algunas de estas tecnologías, intentando también dar algunos ejemplos. La verdad es que la tecnología está avanzando tan rápido y las tendencias se están ramificando en distintas especialidades tan rápido que hoy podemos estar hablando de las tendencias y el futuro de la gestión del activo y probablemente en algunos meses nos encontremos con algunas otras soluciones, tecnologías, tendencias que van a ir abordando o pisando este territorio tan interesante de la gestión y del control del activo. ¿Por qué mirar hacia el futuro de la gestión del activo? Ya no es una situación aspiracional, se vuelve para muchas empresas una necesidad estratégica de un entorno automatizado y orientado principalmente a los datos. Es una ventaja competitiva, es un paso adelante y es una fórmula que va a ayudar a las empresas a reducir costos de operación, a bajar gastos innecesarios o costos que pudieron haber evitado, a trabajar de manera más eficiente y hacer o tener una mejor operación. Y no solamente se trata de lo tradicional de identificar el inventario de mis activos, dónde están, quién los tiene, dónde se ubican. Se trata de un 360, se trata de una solución integral, principalmente recargada en los datos y en la inteligencia de los datos para ayudarnos a tomar decisiones más estratégicas. Y justo como lo dice aquí la presentación, la reducción de costos, volvernos más competitivos, anticipar fallas, cumplir con las normativas. Muchos de nuestros clientes están sujetos a observaciones constantes de las autoridades, principalmente aquellos que participan en programas INMEX o PITEX de importación temporal, donde hay constantes requerimientos de actualización de datos respecto a la importación de la maquinaria, actualización de expedientes y también muchos otros que tratan alrededor de la integración del CAPEX dentro de las mismas empresas y asegurarse que la clasificación, depreciación y asignación del valor de los activos dentro de nuestros estados financieros esté llevándose correctamente y que además nos aseguremos que todo lo que tenemos registrado o al menos el valor de los activos sigue existiendo dentro de nuestras instalaciones. En este divorcio del que hemos comentado, del que hemos platicado en webinars anteriores, que usualmente existe
principalmente entre las áreas contables y las áreas financieras. Probablemente finanzas tiene los números o el área contable u operativa lleva de manera independiente o de manera divorciada los datos de los activos en los físicos, no concilian, no hay esta entendimiento o comunicación entre los datos y muchas veces los registros a nivel de RP no coinciden o no tienen relación o no tienen veracidad contra lo que en realidad tenemos. Damos de baja activos físicamente, los desechamos, los vendemos, pero no impactamos los estados financieros. Entonces, estas tecnologías y estas tendencias justo nos ayudan a mitigar, a reducir y automatizar muchos de estos errores u omisiones o fallas que podríamos tener alrededor de esto. Bueno, ¿qué son los modelos autónomos? Son sistemas capaces de tomar decisiones y ejecutar acciones sin la intervención humana directa, basada, justo como describí hace un momento, en los datos, en los algoritmos y en la implementación de AI o de inteligencia artificial. Y es una combinación de distintas tecnologías. No hablamos solamente de una solución tecnológica o de una sola herramienta tecnológica que nos va a brindar esto. Sin duda, por ejemplo, herramientas como inteligencia artificial nos van a ayudar a hacer analítica de datos, nos van a ayudar a generar, por ejemplo, conciliaciones contables de manera automatizada, nos podrían ayudar a generar avalúos estimativos sobre el valor de nuestros activos, a valor de reposición, a valor de compra, a valor actual, utilizando las depreciaciones. La inteligencia artificial, sin duda, en estos modelos actuales que se alimentan de los datos y de aprender de los datos, van a podernos ayudar con información. Sin embargo, muchas veces esta información tiene que ser alimentada desde otras tecnologías. Aquí hablamos, por ejemplo, de sensores. Cuando hablamos de sensores nos referimos, por ejemplo, a beacons o dispositivos que podemos colocar en los activos que pueden reportar la presencia del activo en una primera etapa. Entonces, hay activos actuales como nuestro celular, la laptop, la computadora, algunos de los vehículos que ya están conectados a Internet. Esta tendencia que viene hace algunos años que se llama Internet of Things o Internet de las Cosas, donde los objetos están conectados a Internet y en principio lo que comparten es su existencia. Es decir, aquí estoy presente y estoy reportando que existo. Y adicional a reportar su existencia, algunos de estos activos, principalmente los activos electrónicos, tienen ya la posibilidad o disposición de reportar sus condiciones. Es decir, no solamente estoy presente, sino además estoy reportando que estoy activo, estoy funcionando, no estoy con errores. Algunos dispositivos como impresoras o como algunos otros componentes electrónicos que ya pueden estar reportando en tiempo real a la nube cuáles son sus condiciones de operación. Restaurantes, ejemplo, cuyas cafeteras están conectadas en línea en esta plataforma de Internet de las Cosas. Una cafetera podría reportar una falla existente y no solo reportarla al dueño de la cafetera, al dueño de la franquicia de cafés, podría reportarla directamente al fabricante o al concesionario de mantenimiento para que estuviera enterado que alguno de estos componentes ha fallado y que tiene que proceder a una consulta remota o a una visita física para poderlo reparar. Ahora, ¿qué pasa con los componentes que no están conectados en línea? ¿Qué pasa con aquellos dispositivos, máquinas, por ejemplo, en fábricas o componentes más viejos o más antiguos que siguen funcionales, que su vida útil no ha terminado, pero que no están reportando Internet? Pues en este caso se le coloca un dispositivo o un sensor externo, una especie de etiqueta inteligente que además de poder reportar su presencia, esta etiqueta puede adicionar algunos sensores, como sensor de vibración para saber si el equipo está prendido o apagado, sensor de movimiento para saber si el activo o el objeto se está moviendo de un lugar a otro, sensor de temperatura para poder monitorear la temperatura promedio de operación del equipo. Y una vez que tenemos, ejemplo, la información de la data de la temperatura, el sistema, utilizando inteligencia artificial, pueda entonces aprender de cuáles son los parámetros, los límites de operación óptima de temperatura de ese equipo
y si alguna de estos límites de temperatura es rebasado, entonces enviarnos una notificación preventiva que el equipo pueda entonces fallar. A esto le llamamos entonces mantenimiento predictivo. No nos esperamos a que la falla ocurra. Los sistemas actuales y las tecnologías actuales, basada en estos algoritmos y proyecciones utilizando machine learning o inteligencia artificial o la combinación de estos dos, pueden darnos data para ayudarnos a prever alguna falla de alguno de estos equipos. Entonces, el rol del ser humano, hablando de este debate que describe si nos vamos a quedar sin trabajo, vamos a tener más trabajo, si la inteligencia artificial va a reemplazar nuestras posiciones, en realidad el rol de la participación del ser humano se vuelve más estratégica, se vuelve menos operativa, menos táctica, menos, entre comillas, digamos, de talacha, y se vuelve más orientada a la estrategia y a la definición de toda esta creación y construcción de los procesos de automatización, de los límites y la orientación hacia la eficiencia de nuestra propia operación. Justo hablábamos hace un momento, mantenimiento predictivo avanzado y la combinación de inteligencia artificial y machine learning. El mantenimiento evoluciona entonces hacia modelos más precisos que nos puede dar información predictiva sobre la potencial falla de alguno de estos equipos. Modelos de inteligencia artificial para recomendar o priorizar intervenciones. Entonces el mantenimiento ya no solamente se vuelve una bitácora en donde ya sé en este mes qué activos voy a atender, basado en conocimiento histórico o en sensibilidad del responsable de mantenimiento, sino basado en la data y este análisis continuo de las condiciones de operación de los activos y la información histórica de la que tenemos acceso, ¿no? Y esto se junta, por ejemplo, a una tendencia también actual que se llama gemelos digitales. Gemelos digitales nos permite de manera virtual, utilizando, por ejemplo, estos lentes que ahora conocemos de Apple o de Vision AI que utiliza también Google, donde podemos desde jugar videojuegos como si estuviéramos dentro del mismo entorno. También podemos ahora crear estos gemelos digitales de activos, de maquinaria o de componentes que los ponen a prueba en una versión virtual, en una versión digital. Es decir, la máquina no está operando físicamente o probablemente la máquina todavía no ha sido inclusive construida y ya la podemos someter a una operación virtual utilizando este tipo de tecnologías para poder someterla a procesos de estrés, a procesos de operación y entonces detectar mejoras que podemos hacer a los componentes previo a ser construidos. Recordemos, por ejemplo, una de las formas o métodos en las que ponemos a prueba o poníamos a prueba componentes, pues era justo construirlos y una vez construidos, someterlos a estrés desde componentes físicos. Un ejemplo muy sencillo, un teclado de computadora, donde físicamente le ponían un dispositivo mecánico que podía estar apretando las teclas cientos o miles de veces durante el día para saber cuál era la capacidad de resistencia de esas teclas o de ese tablero antes de ser destruido. Y entonces podíamos proyectar cuál era la vida útil de esos teclados a través de un sometimiento físico utilizando esta mecánica para poderlo poner a estrés, a proyectar un uso muy intenso de estos componentes para saber en qué momento iban a acabar su vida útil. Esta parte física de someter estrés ahora está yendo hacia la tendencia digital, donde tenemos estos activos virtuales o activos digitales que a través de este uso de la tecnología podemos someterlos a estrés, detectar potenciales anomalías e inclusive previo a la construcción o al ensamble de los componentes, hacer modificaciones en las piezas para aumentar la misma calidad, ¿no? Y estos ejemplos pues son aplicados a diferentes industrias. Hablo ahora de maquinaria, pero también hablando, por ejemplo, en la industria médica, estas bombas o equipos que se utilizan en los pacientes para suministrar algunos medicamentos o transfusiones de sangre, cómo asegurarnos que estos equipos en la industria médica tengan la vida útil
necesaria que deban tener, y además si estos componentes pueden ya entonces reportar a Internet sobre sus condiciones de operación y potenciales fallas, podemos inclusive salvar vidas o prever crisis dentro de la industria médica o de la industria de la salud, teniendo información preliminar sobre los mismos componentes. Bien, la automatización e integración total. Hablaba yo hace un momento de algunos ejemplos donde podemos utilizar inteligencia artificial para hacer estas conciliaciones contables. Normalmente, hablando de nuevo, insistiendo en el tema del divorcio de la información, las empresas tienen estos ERPs distintos, SAP, Oracle, PeopleSoft, Microsoft Dynamics, etcétera, una serie de distintos ERPs donde tenemos alimentada la información de los activos fijos y que normalmente esta información, más que ser un módulo de activos, es un módulo que registra las compras que están asociadas o registradas como un activo y nos lleva a un registro o un inventario histórico de todas las adquisiciones de estos activos fijos. Y vienen estos grandes retos que seguramente muchos de ustedes conocen y que si alguien nos quiere compartir, porque los registros normalmente no son tan claros y específicos como deberían. Hoy hay soluciones en el mercado que la data de la factura electrónica, utilizando el XML, por ejemplo, de los proveedores, podemos tomar los datos del XML y registrarlos en nuestras líneas o en nuestros campos del activo para intentar que los registros del activo sean congruentes con lo que en realidad y específicamente estamos comprando. Historias que les comparto, y esta ya tiene muchos años, cuando todavía había mucho más popularidad en las máquinas de escribir y venía esta migración hacia las laptops, de encontrarnos registros que decían máquina de escribir automática, cuando la intención era hacer un registro de una laptop. Entonces, cuando dejamos abierto hacia la posibilidad del ser humano a registrar marcas, modelos, números de serie, descripciones, entonces el potencial del error se vuelve mayor. Y no solamente por alguna mala intención de alguien, sino es bastante humano en ocasiones confundir números, los números de serie entre la O, entre el 0, entre la S, entre el 5, pues hay varias posibilidades de fallas. Y luego cuando vienen los datos de la descripción del activo, pues normalmente los registramos basado a cómo los conocemos. Y un ejemplo bien sencillo, pero que tiene un gran impacto en nuestras bases de datos hacia el futuro. Cuando compramos sillas, registramos silla secretarial, silla ejecutiva, silla negra, silla alta, silla chaparrita, y no agrupamos o identificamos que todas estas compras no dejan de ser sillas. El componente es una silla. La silla tendrá sus propias propiedades y estas propiedades ya pueden ser si es ejecutiva, si es secretarial, si es negra, si es de piel, si es reclinable, si no es reclinable, pero son sillas. Entonces, cuando no hacemos una identificación de estos activos de referencia y cuando no los agrupamos en la categoría que le corresponden, cuando queremos sacar el reporte del inventario que tenemos en el RP y el reporte del inventario específicamente de las sillas, pues se vuelve un gran reto que en muchas de las ocasiones lo hace imposible, porque ya no podemos agrupar todos estos datos como sillas y tener el registro de, oye, tengo 7,000, 8,000, 10,000 sillas y puedo consultar las propiedades de las sillas, sino que tengo una compra de unos registros de sillas que son sillas ergonómicas, otras secretariales, otras ejecutivas, pero no tengo el inventario de las sillas porque tengo todo esto segregado o descomponentizado a partir de las propiedades del activo. Entonces, justo este tipo de tecnologías nos empiezan a ayudar a maximizar las posibilidades de hacer una conciliación utilizando inteligencia artificial. Y luego viene el tema de los flujos. ¿Cómo automatizamos los flujos? ¿De en qué momento participa cada una de las diferentes áreas de la organización en alguna secuencia de nuestro ABC de los activos, de las altas, bajas y cambios, mantenimientos, transferencias, bajas por venta, bajas por donación, bajas por destrucción? ¿Quién participa? ¿En qué momento participa? ¿Y qué tiene que hacer este participante? Entonces, la automatización o construcción de estos flujos dentro del mismo proceso utilizando tecnologías. Y finalmente, pues generar estos sistemas de alertas o sistemas de reglas que nos permitan
actuar en base a esta data y a esta información. Y entonces sí, hacer que los sistemas y las tecnologías trabajen para nosotros en lugar de que sea al revés, donde nosotros estamos haciendo un esfuerzo pareciera imposible o inalcanzable de tratar de mantener la administración de nuestros activos siempre actualizado, siempre en orden, siempre vigente, y se vuelve un reto que no podemos terminar de hacer el primer inventario cuando las cosas ya se movieron y tenemos que volver a iniciar. Algunos ejemplos de lo que quisiéramos que pasara menos dentro de las organizaciones. Beneficios esperados en la implementación, sin duda menores errores humanos, decisiones basadas en los datos y no en la intuición o el conocimiento previo de un individuo, sino en la alimentación de los datos, una mayor continuidad, menos fallas, más tiempo de operación, lo hablábamos al inicio de la presentación, reducción de errores, aumento de eficiencias, aumentos de operación, aumentos de productividad, y decisiones conscientes, hablando de criterios automatizados y replicables, en esto que hablábamos hace un momento de la automatización de procesos, de la data y de la información en general, para que la tecnología trabaje para nosotros en lugar de estar nosotros persiguiendo que las cosas sucedan sin un soporte o sin una herramienta tecnológica que nos pueda ayudar. ¿Cuáles son los principales retos, barreras o desafíos con los que nos hemos encontrado en la industria para hacer estos cambios? Y estos cambios que me gustaría decir no necesariamente y en ninguno de los casos deben de ser radicales. Es dar un primer paso, hacer una implementación escalable en etapas que pueda ir paso a paso, llegando a un objetivo que pudiéramos estar persiguiendo en conjunto con una solución de los activos. Pensar de corto plazo en tener todas las soluciones integradas y todo este proceso se vuelve algo muy retador y en ocasiones muy costoso que podría no necesariamente justificar una inversión de corto plazo. Sin embargo, si hacemos un plan de corto, mediano y largo plazo de etapas de implementación tecnológica, se vuelve mucho más viable, mucho más factible, mucho más posible hacer este tipo de implementaciones. Entonces, pues muchas veces es un tema cultural en las organizaciones, la resistencia al cambio, mantenerse en los procesos manuales, en el uso de bitácoras de papel, escritas, archivos de Excel, envíos y recepción de correos electrónicos, la resistencia a la colaboración interna entre las diferentes áreas para centralizar los datos y la colaboración. Luego viene el segundo punto, la calidad y disponibilidad de los datos, que es justo a lo que viene a ayudarnos la tecnología, la alimentación de información a través de estos sensores, beacons, dispositivos o la toma de información para que podamos alimentar a los modelos predictivos de inteligencia artificial o de machine learning para poder tener los datos, los costos de implementación y la escalabilidad, justo lo que mencionaba hace un momento, queremos comernos todo el pastel de un solo bocado en lugar de partir el pastel en rebanadas e irnos comiendo cada una de las rebanadas dependiendo lo que mejor haga sentido en nuestra organización en el paso a paso de la implementación de este tipo de soluciones. Y finalmente, pues la falta de alineación entre las áreas, que es lo que describí yo hace un momento, esta desconexión que puede haber y esta resistencia o esta cultura en donde las áreas trabajan de manera independiente. Yo justifico que mi trabajo está bien hecho porque los datos de lo que he comprado está bien. Yo justifico que mi trabajo está bien hecho porque los datos de lo que tengo físico está bien, pero no hay una colaboración y no hay una centralización del esfuerzo para asegurarnos que lo que está registrado en nuestros libros o en el RP efectivamente coincide con lo que realmente tenemos o que los datos en términos financieros de lo que tengo reportado del valor de mis activos en mis estados financieros en realidad coincide con los activos que tengo y en realidad coincide con el valor real de los activos basado en el estado físico de los activos, entre otros criterios cuando hablamos de los mismos avalúos, ¿no? Antes de irnos aquí a platicar un poquito más de lo que ofrecemos, me parece que tenemos un par de preguntas.
a Miguel Ángel Llamas. Gracias, Miguel Ángel, y siéntanse en libertad los que están aquí conectados en línea, de sus aportaciones, preguntas, comentarios. Nos dice Miguel Ángel, para el tema de datos de identificación de activos tecnológicos y de maquinaria, actualmente el mismo software muestra la marca, modelo, serie asociada al activo, independientemente de los datos que muestre la factura. Sí, excelente, Miguel, muchas gracias. Justo lo que comentas, activos más actualizados o más modernos, el mismo activo está reportando la data de la información de sus activos y ya no sería necesario en ninguno de los casos tener que tomarla de documentos externos. Y nos comentas también, Miguel Ángel, acabas de escribir, en un proceso de control importante, la capitalización de proyectos CAPEX, cuando se integra diferentes tipos de activos, diferentes proveedores, periodos, para dejar una capitalización que asegure la identificación a nivel activo cuando aplique. Sí, claro, es un reto, como comentas, esta, digamos, descomponetización de un sinnúmero de registros. Y luego, como comentas, muchas veces de esos registros, no todos son activos físicos, aunque pueden considerarse como parte del valor del activo. Es decir, hay ciertas ocasiones en donde el valor de transportar una maquinaria, la inversión del emplazamiento y las preparaciones que se hicieron para poder instalar esa maquinaria, el valor de la instalación de la maquinaria, suman en esa componentización del activo, suman al CAPEX para darle el valor real del activo fijo, porque el valor no necesariamente es solo lo que nos costó la máquina. Y luego pones aquí la estrategia de preconciliación de proyectos CAPEX, suele ser de gran visión, asegurando integridad en los registros, por supuesto en comunicación con las áreas involucradas. Sí, justo lo que comentas, insistiendo sobre este reto que mencionábamos en la diapositiva anterior, pues el reto de a veces la falta de cultura o la búsqueda de la integración de los datos y de los esfuerzos entre las diferentes áreas, justo como mencionas, de lo que ya se ha comentado aquí en este foro en webinars anteriores. Gracias, Miguel Ángel. Si alguien más tiene alguna pregunta, con mucho gusto aquí la leemos, la escuchamos y tenemos unos minutos también para responderla. Y justo en esta diapositiva, pues reforzar para quienes de ustedes es su primer webinar con nosotros, están los 8 anteriores. HTK es una empresa donde nos hemos esforzado por 16 años en estar en la vanguardia de implementaciones tecnológicas principalmente. Somos una empresa de servicios que apoyamos a nuestros clientes en la gestión de sus inventarios, actualmente en las conciliaciones, en la generación de los avalúos, en la integración de procesos automatizados y digitales, la construcción de reglas y alertas en la administración del activo, apoyados de este brazo tecnológico, que es una de nuestras fortalezas y pasiones principales, para asegurarnos que el día a día de la administración del activo se vuelva fácil, se vuelva ágil, se vuelva principalmente certero y que ayudemos a las empresas a obtener estas ventajas competitivas a partir de la eficiencia, a partir de la mejora en sus procesos, en la operación de su día a día y de la operación del activo fijo. Entonces, igual estamos aquí a sus órdenes. Les voy a dejar aquí adelante porque tenemos también nuestros datos de contacto. Déjenos su opinión, por favor. Aquí está un QR, por favor, para que contacten igual con nosotros y dejen su review, la opinión de este webinar. También nos serviría de ustedes saber qué otros temas les gustaría que toquemos en esta sesión de nuestro próximo paquete de la Academia de HTK. Esta información nos ayuda a que podamos brindar información alineada a lo que ustedes están buscando. Y finalmente, pues aquí les comparto nuestro WhatsApp, que es el que mostramos al inicio para compartir la presentación y el video. Nuestro perfil de LinkedIn, ahí estamos constantemente publicando nuestros próximos webinars y contenido valioso alrededor del activo fijo. Y también el acceso a nuestra última edición del ebook 2025. Esta es una edición que lanzamos 2020-2021 originalmente, y esta nueva edición del 2025 además tiene un capítulo que justo habla sobre lo que platicamos en este webinar, tendencias tecnológicas y el futuro en la gestión del activo. También pueden acceder a través de este QR
para descargar el ebook. Y de nuevo, pues nada más agradecerles que hayan estado presentes con nosotros, invitarlos a los siguientes webinars que tendremos para nuestro siguiente paquete de academias, y estamos para servirles. Gracias por escucharnos, gracias por su tiempo y nos vemos para la próxima. Pasen muy buen miércoles. Hasta luego.